Hola, hoy vamos a hacer algo un poco atrevido. Vamos a desmontar una idea que damos completamente por sentada, que es nuestra propia moral. ¿Y si resulta que nuestra forma de entender lo que está bien y lo que está mal es en realidad la más rara del mundo? Esta es la gran pregunta que nos trae de cabeza hoy en día. ¿Qué hacemos? Por un lado vemos prácticas que nos parecen inaceptables y sentimos que debemos intervenir, pero claro, nos arriesgamos a que nos tachen de imperialistas. Y por otro, podemos intentar respetar su contexto cultural, pero ¿eso significa tolerar lo que consideramos una injusticia? La verdad es que no hay respuestas fáciles. Y aquí tenemos las dos posturas clásicas. Por un lado está el universalismo, que defiende que hay ciertos valores, como los derechos humanos, que son para todo el mundo y punto. El problema es que es una línea muy fina para no caer en el imperialismo cultural. Y en la otra esquina tenemos el multiculturalismo más radical, que diría que no podemos juzgar prácticas como por ejemplo la lapidación, porque en su sistema tienen un sentido. El peligro aquí, claro, es caer en un relativismo extremo donde todo vale. Aquí es donde la antropología nos pide que paremos un momento, que demos un paso atrás, y nos lanza una pregunta bastante incómoda. ¿Y si nuestra idea de una moral individual, separada de la religión, de la economía, de todo, es en realidad la más extraña de todas? Para entender esto tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Para empezar a entenderlo, primero hay que deconstruir un concepto que nos parece de lo más normal, pero que no lo es en absoluto, el del individuo autónomo. Fijaos en lo que dice aquí el antropólogo Louis Dumont. Esto es revolucionario. Lo que nos está diciendo es que nuestra civilización es una anomalía histórica. ¿Por qué? Porque se basa en la idea de que el individuo es el centro de todo el valor moral. Pero ojo, esto no es un hecho universal, para nada. Es una construcción muy reciente y muy específica de Occidente. Como se ve en esta línea de tiempo, fue un proceso lento, ¿eh? No pasó de la noche a la mañana. Pasamos de un mundo donde el valor estaba en Dios y en tu sitio en la jerarquía social, a un mundo donde el individuo, con su razón y sus derechos, se convierte en la fuente de la moral. El contrato social de la Ilustración viene a reemplazar la jerarquía sagrada. ¿Y de esta idea del individuo autónomo qué nace? Pues nace el famoso Homo economicus, ese ser humano teórico, reducido a un actor racional, que solo busca su propio beneficio. Es la base de toda nuestra economía, pero, como vamos a ver, es una figura casi de ciencia ficción, fuera de nuestro mundo, una auténtica rareza antropológica. Y este es el punto clave de nuestra visión del mundo. Hemos creado un abismo gigantesco entre los hechos y los valores. La ciencia nos dice lo que es, pero se calla sobre lo que debe ser. Esta separación, que a nosotros nos parece de cajón, es casi imposible de entender para la mayoría de las culturas a lo largo de la historia, que veían el mundo como un todo, con un orden moral que ya venía de fábrica. Vale, pues ahora que hemos visto cómo es nuestra caja de herramientas mental, vamos a explorar una lógica radicalmente distinta, una que no separa la moral del resto de la vida. Y para eso vamos a apoyarnos en el trabajo del sociólogo Marcel Mauss. Mauss estudió sociedades donde no existían cosas como la economía o la moral en cajitas separadas. Todo estaba mezclado, integrado en lo que él llamó un hecho social total. Por ejemplo, intercambiar algo no era solo comercio, era a la vez un acto político, un ritual religioso y, por supuesto, un acto moral, todo en uno. Y el motor que mueve estos sistemas es el don, el regalo. Pero ojo, un don que se rige por 3 obligaciones que no te puedes saltar. Primero, tienes que dar, para demostrar tu poder y tu honor. Segundo, estás obligado a recibir, porque si no lo haces es un insulto, y además te pone en deuda. Y tercero, tienes que devolver, y normalmente con creces. Es una forma de competir en generosidad. ¿Os imagináis una sociedad donde la generosidad es una forma de combate? Pues así funcionan estos sistemas, como en el famoso potlatch de los pueblos nativos del Pacífico, donde los jefes competían regalando y hasta destruyendo cantidades ingentes de riqueza solo para demostrar su estatus. Aquí el contraste se ve clarísimo. A un lado, un mundo donde todo está conectado, donde el individuo es, ante todo, parte de un grupo. Y al otro, nuestro mundo, con sus esferas separadas y el individuo como la unidad fundamental. Para ellos, nuestro Homo economicus sería un ser despreciable, un antisocial. Y esto demuestra la fuerza brutal de esta lógica. El ciclo del don no es una opción, es el pegamento que crea y mantiene todos los lazos sociales. Romper ese ciclo es romper la sociedad misma. La moralidad no es una elección que haces en tu fuero interno, es una obligación pública. Pero bueno, esto no es un paraíso de generosidad y armonía, ni mucho menos. Como el propio Mauss ya sabía, esta lógica de la reciprocidad tiene un lado muy oscuro y complejo. Esta es la pregunta del millón. Que un sistema se base en la reciprocidad no significa para nada que sea igualitario. De hecho, esa misma obligación de devolver puede ser una herramienta de dominación muy poderosa para mantener a los débiles siempre en deuda y a los poderosos, pues, en el poder. Varios pensadores han explorado este lado oscuro.
Levi Strauss, por ejemplo, decía que la reciprocidad no es tanto una moral, sino una estructura de la mente, algo casi automático. Bourdieu fue más allá y señaló que para poder dar generosamente, primero tienes que haber acumulado y a menudo a costa de otros. Y luego tenemos los casos más extremos que podamos imaginar, como en los campos de Auschwitz, donde vemos cómo todo el orden moral se invierte y aparece una reciprocidad negativa. Ya no se da para crear lazos, se toma para sobrevivir, rompiendo toda conexión humana. Y así, las 3 obligaciones de Mauss tienen su cara B. Detrás del dar puede estar escondido el tomar para poder dar. Detrás del ser generoso, a lo mejor está el conservar, el poder. La reciprocidad puede ser una máscara perfecta para ocultar y justificar desigualdades enormes. Y esta tensión entre la luz y la sombra de la reciprocidad no es solo un debate académico de hace un siglo. Hoy, en un único mundo globalizado, estas dos lógicas chocan a una escala que nunca antes habíamos visto. Y aquí aterrizamos de golpe nuestro presente. El sistema global funciona como un potlatch, sí, pero uno donde las reglas están trucadas por los más poderosos. Los países más pobres se ven atrapados en un ciclo de deuda, obligados a recibir y devolver constantemente, sin tener nunca la capacidad real de convertir a sus acreedores en sus deudores. La reciprocidad está rota. Y el resultado es un sistema que en lugar de crear lazos de solidaridad, perpetúa la desigualdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de este callejón sin salida? Volvamos a la pregunta del principio, pero ahora que tenemos esta nueva perspectiva antropológica. Pues curiosamente, el propio Mauss nos da una pista. No se trata de tirar por la borda nuestros derechos individuales, claro que no. Se trata de entender que esos derechos solo tienen sentido dentro de una comunidad que nos sostiene. Se trata de recuperar la conciencia de que nuestra libertad individual depende, nos guste o no, de la de los demás. Y esta es la pregunta final, la que queda en el aire. Entender que nuestra moral no es la única posible y que la lógica del don sigue funcionando bajo la superficie de nuestro mundo moderno nos obliga a pensar. ¿Qué deudas tenemos con los demás, aquí y lejos? ¿Y cómo podemos empezar a saldarlas para construir un mundo un poco más justo? La respuesta, quizá, no está en las grandes cumbres internacionales, sino que en cada cual empiece a plantearse estas preguntas.